días para todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Pirani, el último de este año 2022, en el que vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante para todas las organizaciones, como lo es la continuidad de los negocios. A todos ustedes que nos acompañan y que se conectan hoy, muchas gracias. Sabemos que diciembre no es un mes fácil para asistir a este tipo de eventos, teniendo en cuenta que es cierre de año, también hay muchas celebraciones y también hay quienes están en vacaciones. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este webinar en el que vamos a estar conversando sobre continuidad de negocio, y para ello nos acompaña Fernanda Ángeles, quien es experta en continuidad de negocio, también en seguridad de la información y en protección de datos. Fernanda, hola, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. ¿Qué tal? Buen día a todos. Al contrario, muchas gracias por invitarme a compartir este conocimiento que tengo con todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí este día de hoy. Claro que sí, Fernanda, muchas gracias. Y esperamos entonces que este sea un webinar de mucha utilidad para todos los asistentes que hoy nos acompañan desde Colombia, República Dominicana. También vemos por aquí asistentes desde Guatemala, El Salvador. A todos, muchísimas gracias por conectarse desde México, desde Perú, desde Ecuador. Bienvenidos todos y esperamos que puedan sacarle mucho provecho a todas las ideas que nos va a compartir Fernanda durante esta exposición. Y antes de entrar en materia en este tema que nos convoca, quiero hacerles un par de invitaciones a todos los asistentes. Primero, contarles que actualmente estamos realizando nuestro estudio de gestión de riesgos 2023 y aún pueden participar en este estudio. Les voy a compartir a través del chat el enlace para que nos ayuden a responder la encuesta de este estudio, que nos va a permitir conocer cuáles serán esos principales riesgos que enfrentarán las empresas de la región el próximo año, así como los retos que tendrán en materia de gestión de riesgos. Todas sus respuestas serán de mucho valor para nosotros. Por otra parte, contarles que en Pirani ahora también estamos en Instagram. Nos pueden seguir en esta red social, nos encuentran como Pirani Rigs. Los invito a que nos sigan para que puedan estar enterados de contenidos de mucho valor en diferentes formatos. Los esperamos entonces por allá, muy invitados a seguirnos. Y también recordarles que tenemos nuestra comunidad Pirani, un espacio creado para el aprendizaje, para compartir conocimientos, para interactuar con otros profesionales de la gestión de riesgos y, por supuesto, también para resolver inquietudes que puedan tener y estar enterados de los diferentes eventos que se realizan en la región alrededor de temas de la gestión de riesgos, como riesgos operativos, también de lavado de dinero, de seguridad de la información. Así que muy invitados a unirse a nuestra comunidad si todavía no lo han hecho. Y por último, invitarlos a que visiten nuestro sitio web www.piranirigs.com/es para que puedan conocer toda la oferta de valor que tenemos para ustedes, así como todas las funcionalidades que podemos ofrecerles a través de nuestros sistemas para la gestión de riesgos. Los invitamos a que si aún no han creado su cuenta, lo puedan hacer y puedan probar durante 30 días gratis todas las funcionalidades que tenemos para ayudarlos a mejorar y hacer más simple la gestión de riesgos en sus empresas. Y no menos importante, si a lo largo de la exposición que vamos a tener con Fernanda tienen alguna inquietud sobre el tema que vamos a ver de continuidad de negocio o algún comentario, nos lo pueden hacer a través de preguntas y respuestas o también a través del chat. Más adelante vamos a tener algunos minutos para responder varias de las inquietudes que ustedes nos dejen. Así que ya saben, nos las pueden compartir a través de preguntas o respuestas o también a través del chat. Fernanda, eso es entonces ahora
Eso es todo por mi parte por el momento. Te doy de nuevo la palabra para que nos cuentes cuál va a ser la agenda que vamos a tener el día de hoy y comiences con tu exposición sobre los retos de la continuidad del negocio en pandemia y pospandemia. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. ¿Qué tal? Buen día a todos. Como bien ya me dio la palabra Mónica, el día de hoy vamos a tener este webinar y les voy a dar a conocer un poco sobre el contexto de la continuidad del negocio, de dónde viene estos conceptos básicos que vamos a tener que conocer a lo largo de la implementación. Si es que quisiéramos hacer una implementación ya sea de un sistema de gestión, de un programa de continuidad, pues bueno, les voy a dar este pequeño contexto de continuidad. También vamos a validar los retos que han enfrentado las empresas para continuar con sus operaciones, ¿no? A nivel estadístico, este año en pandemia, pues aumentaron muchísimo los riesgos, aumentaron mucho que las empresas pues llegaron hasta la bancarrota, ¿no? Justo por no tener un plan robusto o no tener este plan B, aunque sea para decir voy a recuperar la operación de tal manera que pues pueda seguir adelante por lo menos en ese mínimo necesario. También pues ¿por qué debemos de contar con un plan de continuidad del negocio, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a ayudar a una organización? Pues a poder llevar a cabo estas actividades de recuperación respecto a cualquier contingencia operativa que se pueda presentar. Y para finalizar, nada más para cerrar, pues una pequeña reflexión, conclusión de todo este tema para que pasemos posteriormente ya a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a adentrarnos ya en materia. Vamos a hablar sobre el contexto de la continuidad del negocio. Y para eso, pues tenemos que entender qué es la continuidad, ¿no? De acuerdo a este estándar famoso, que es, nos lo proporciona BCI, que es la ISO 22301 en su versión 2019, pues nos dice que esta definición de continuidad es la capacidad de una organización, pues para continuar con la entrega de productos y servicios dentro de los plazos aceptables y a una capacidad predefinida durante la interrupción, ¿no? Entonces, digo, se entiende muy bien la definición, sin embargo, a mí me gusta decir o plantearlo hacia las personas como es mi plan B, ¿no? ¿Qué voy a hacer en caso de que yo no pueda continuar con las operaciones de mi día a día? Entonces, digamos que lo podemos traducir a este nivel de preparación que vamos a tener como organización, porque no solamente es una sola persona quien es responsable de mantener la continuidad, sino es toda la organización completa para pues mantener estas operaciones a un nivel esencial, ¿no? Tras esta emergencia o la interrupción que se llega a presentar, ya sea un sismo, ya sea una inundación, ya sea porque no tenemos algún tema de disponibilidad dentro de las edificaciones, un tema tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces, es la continuidad que le vamos a dar, las actividades que vamos a llevar a cabo, pues para tener ese mínimo requerido operativo y poder dar ese servicio a clientes o dentro de la propia organización, pues mantener el negocio estable. Y pues, ¿en qué va a consistir la continuidad del negocio? La continuidad consiste en que debemos definir o documentar planes y procedimientos que van a ayudar a la organización pues a llevar este paso a paso, ¿no? Igualmente, pues tenemos que hacer la identificación de estos tiempos críticos, en cuánto tiempo yo me tengo que recuperar a ese nivel mínimo requerido, no es al 100%, sino de mi operación que la llevo al 100%, pues puedo a lo mejor estar operando al 20%, y ¿qué tengo que hacer para llegar a ese porcentaje? Bueno, pues de acuerdo a mi plan, de acuerdo a mis procedimientos, pues yo voy a generar esta serie de actividades para llegar a ese mínimo requerido. Entonces yo tengo que hacer una serie de actividades previas para identificar cuáles son esos tiempos críticos y cuáles son los servicios que yo tengo que recuperar a ese nivel mínimo. Entonces la recuperación, yo lo veo en 3 niveles, ¿no? Conforme a mi experiencia, existen 3 niveles que podemos abarcar de la continuidad del negocio. El primero, pues hay algunas regulaciones o por temas contractuales que debemos de cumplir, pues nos dice que tenemos que
pues, tener un plan, un BCP, el famoso BCP, Business Continuity Plan, y por otro lado tenemos que tener un Disaster Recovery Plan, ¿no? Que es este plan de recuperación de desastres. El BCP es muy enfocado hacia los temas de negocio, es para llevar a cabo la recuperación de toda esta materia, ya sean, no sé, finanzas, recursos humanos, todo el tema de negocio. Y el DRP nos vamos a enfocar en la tecnología. El DRP normalmente a mí me gusta integrarlo dentro de las estrategias y soluciones de continuidad, en donde pues tenemos la base del BCP. Y cuando hacemos la definición de estrategias, pues ahí es donde ahí es donde va a caber el DRP dentro de nuestra estrategia de tecnología, ¿no? Esto sería para cumplir con algo que nos esté solicitando, como les decía, ¿no? Una ley, una regulación, algo contractual, etcétera. Pero si queremos algo un poco más robusto, o sea, no quedarnos solamente en el BCP que nos diga qué actividades tenemos que ejecutar y cómo vamos a activar el plan, sino algo un poco más robusto, podemos llegar a este nivel 2, que sería la implementación del programa de continuidad del negocio. Este programa, sí ya, igualmente, todo esto va a ir enfocado hacia la norma, basados en la norma, pero no necesariamente tenemos que cumplir con todos los requerimientos que vienen dentro del estándar. Es decir, yo puedo tener un guía para analizar cuáles van a ser mis servicios críticos y estos tiempos de recuperación. También voy a poder realizar un análisis de riesgos en donde identifique sobre estos servicios críticos cuáles van a ser los escenarios que pues se puedan plantear, ¿no? Para dirigir las estrategias de continuidad del negocio de estos planes. También puedo hacer la definición de las estrategias para posteriormente documentar el plan en sus diferentes fases y poder así llevar a cabo la recuperación de negocio. Esto sería como un poco más robusto, cumpliendo con algunas otras características que también el propio estándar nos lo solicita, ¿no? Y podemos llegar ya a algo mucho más robusto, que sería este nivel 3, yo lo categorizo así, que sería ya implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio. En algunas ocasiones, sí, pues el propio negocio, las circunstancias que tenemos, pues nos piden que tengamos este sistema de gestión. Este sistema de gestión puede ser certificable porque pues ya tenemos que cumplir con los requisitos que vienen dentro del estándar. Entonces, pues primero documentamos y hacemos ya una evaluación más a fondo en donde identificamos todo el contexto de la organización, en dónde estamos parados, cuáles son nuestras partes interesadas. También tiene que ver mucho con el tema de cultura, en qué países nos encontramos, qué debemos de tomar en cuenta, etcétera, ¿no? Para que posteriormente se haga la definición de este alcance que vamos a tener para nuestro sistema de gestión, es decir, las áreas que vamos a integrar dentro de estos planes. Posteriormente hacemos la definición de un modelo de gobierno en donde identifiquemos los roles y las responsabilidades que van a estar participando dentro de este plan de continuidad y posteriormente pues ya pasamos a la parte de la planeación, ¿no? Aquí ya tenemos que tener políticas documentadas de continuidad del negocio en donde nos indiquen cuáles van a ser nuestros lineamientos generales en materia de continuidad. Entonces, una vez que tenemos esto identificado, pasamos ya a la parte operativa, en donde ya vamos a empezar a realizar pues, el análisis de impacto al negocio, este famoso VIA, en donde hacemos la identificación. Puede ser conforme a un alcance definido, que la propia alta dirección lo defina, o en su caso podemos hacer un VIA general a toda la organización y posteriormente ahí ir identificando cuáles van a ser los servicios, procesos más críticos de la organización. Esto en función de, pues también tenemos que validar cuál va a ser el impacto que va a tener el que no estén disponibles estos servicios, también tenemos que identificar esto, y el tiempo de recuperación, los tiempos de recuperación que vamos a tener, ¿no? En este sentido, el RTO, que es este famoso tiempo de recuperación objetivo, a dónde quiero llegar, a ese nivel mínimo requerido, mi MTPD, que va a ser este tiempo máximo, ¿no? Yo lo veo como un colchón de horas que tenemos a partir del RTO a este MTPD que nos va a dar para poder hacer esa recuperación a este nivel mínimo requerido. Ya si no llegamos a este MTPD, entonces la organización ya va a tener un impacto significativo, ¿no? En cuestión puede ser en materia financiera, regulatoria, legal,
inclusive dentro de la operación. Y también pues tenemos que hacer la validación de estos tiempos de respaldos, ¿no? O sea, cuánto tiempo cada uno de estos servicios, procesos, pudieran tener un respaldo hacia atrás, a partir de que pasa la contingencia hacia atrás, qué tiempo de respaldos yo debo de tener pues disponibles para continuar con estas actividades de recuperación. Entonces, es lo que nosotros tenemos que identificar, más los recursos mínimos requeridos en cuestión de personas, cuántos recursos o personal crítico necesito, si tengo que identificar suplentes en caso de que pues no esté disponible el personal que normalmente lleva la operación. También pues tengo que hacer la validación de los recursos tecnológicos, si necesito computadoras o si necesito, no sé, un teléfono celular, una impresora, dependiendo de la naturaleza del servicio, son los recursos que vamos a ir identificando, ¿no? En recursos tecnológicos, pues voy a tener que definir cuáles son las aplicaciones que requiero para continuar con esta operación, que ahí es donde ya también entraríamos en materia de un DRP. Posteriormente también veríamos la parte de pues cuáles son los proveedores o suministros que nosotros necesitamos de terceros o de manera interna también, y quiénes son nuestros clientes también más críticos, ¿no? A quién tenemos que darle continuidad a estos servicios. Posterior a esta identificación, como les decía, pasamos al análisis de riesgo, pero únicamente lo podemos hacer sobre los servicios críticos que identificamos, ¿vale? Entonces, ese análisis de riesgos vamos a identificar pues, cuáles son los escenarios que podrían llevarnos a esta contingencia. Algunas organizaciones que ya tienen a lo mejor algo en materia de seguridad de la información utilizan su análisis de riesgos para hacer la identificación y la definición de estos escenarios, ¿no? Puede ser, definitivamente son escenarios de riesgo que aportan a la continuidad del negocio, que nos ayudan a identificar qué podría llevarnos a una contingencia operativa. Sin embargo, ya en materia y basándonos en un sistema de gestión de continuidad, pues el auditorio inclusive te pide, ¿no? que sean como escenarios de contingencia operativa. Entonces ahí tenemos que meter ciertos controles de continuidad que nos van a poder aportar para poder llevar o mantener este control y mitigación de los riesgos. Entonces, hacemos este análisis de riesgos, identificamos cuáles son nuestros escenarios de riesgo más altos, críticos, severos, de acuerdo a la ponderación que nosotros identifiquemos dentro de esta, podemos generar metodologías, y posteriormente pasaríamos ya a la parte de la implementación de las estrategias de continuidad del negocio, ¿no? En donde podemos hacerlo. Muchas de las organizaciones lo que hacen es identificar estrategias muy específicas, y hay otras que lo hacen de tal manera que lo podemos realizar como si fuera un rompecabezas, en donde podemos integrar a las personas y podemos integrar a los recursos tecnológicos, podemos integrar a los proveedores, y se van a comunicar unos con otros. Entonces, las estrategias pueden ir en función de lo que mejor le convenga también al negocio, ¿de acuerdo? Posteriormente, pues ya pasaríamos a la parte de ya tengo mis estrategias, ahora vamos a documentar mi plan de continuidad. Entonces, este plan de continuidad pues debe de tener ciertos requisitos que ahorita lo vamos a revisar. Entonces, voy a pasar a la siguiente, que es lo que les estoy comentando, ¿no? Vamos a tener entonces, este análisis de riesgos, las estrategias y soluciones, y posteriormente vamos a ir haciendo la documentación del plan, del BCP y del DRP. Entonces, el BCP, existen varios enfoques que podemos tomar en cuenta. Si lo dejamos a un nivel 1, pues puede no contener cierta información que a lo mejor ya un sistema de gestión como tal y el estándar te pide que tenga ciertas cuestiones, ¿no? Específicas. Y una vez que ya tengo documentados estos dos documentos, pues voy a pasar ya a la parte de capacitación y concientización. Esto me va a ayudar. Esto es de suma importancia en cualquier organización, ¿no? Normalmente nos cuesta mucho trabajo implementar o implantar una cultura organizacional en materia de continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque no es un tema que mucha gente lo entienda o que lo digiera, ¿no? Es decir, hay veces que nosotros cuando vamos y hacemos el día decimos, oye, a ver, pero ¿cuál es tu recurso? ¿Cuáles son tus procedimientos alternos? ¿O no tienes procedimientos alternos? Y entonces creen que uno está como de cierta manera
no sé, ¿no? Como señalando el trabajo que estás haciendo, pero no es así, solo queremos identificar la parte de que cuáles son las oportunidades de mejora que tienes para poder llevar a cabo esta continuidad. Entonces, capacitar en materia de continuidad también va a ser importante y no solo es capacitar a toda la organización y permear toda esta cultura dentro de la misma, ¿no? Sino también tiene que ser dentro de estos grupos específicos que van a estar participando dentro del plan de continuidad y del DRP, pues tenemos que hacer esta capacitación. Y previo al programa de ejercicios y pruebas, podemos ejecutar esta capacitación para que posteriormente ya dentro de la ejecución de las pruebas de los planes de continuidad, pues podamos, toda la gente ya esté como que capacitada y concientizada de qué actividades tiene que llevar a cabo, en qué momento lo tiene que llevar a cabo y de quiénes van a empezar a recibir comunicación. Normalmente, y en algunas veces nos ha tocado ver que pues en la parte de comunicación, cuando empieza una contingencia operativa, se pierde por completo, como que se entra una crisis, un caos, y quien normalmente debería de estar comunicando pasa a segundo plano y ya no le hacen caso. Entonces, todo este esquema de comunicación también debemos de tenerlo en cuenta dentro de nuestro plan de continuidad. Y lo que nos va a ayudar las pruebas y ejercicios, pues va a ser justamente a verificar cuáles son estos puntos de mejora, si el plan va a funcionar o no, si las estrategias son las adecuadas conforme a la madurez de la organización también, y posteriormente pues vamos a llevar ya esta parte de mejora. Cuando ya identificamos todas estas oportunidades, pasamos a la parte de mejora, hacemos la actualización del plan, del DRP o del sistema de gestión per se, y vamos a poder llegar al punto en donde ya podamos operar de manera eficaz nuestro plan de continuidad del negocio. ¿Verdad? Entonces, el plan de continuidad es un documento, como bien lo comentábamos, en donde va a venir una estructura definida. A nosotros nos gusta hacer la identificación en 4 fases. Podemos dividir el plan de continuidad en 4 fases. La fase 0, que es la operación, donde llevo mi operación normal, aquí voy a llevar a cabo un monitoreo de mis incidentes, ¿no? Cada una de las áreas, normalmente cuando está operando, les llega un tipo de incidente que a lo mejor en ese momento lo puede abordar y puede hacer la mitigación o tiene estas actividades de contención en donde pues va a pasar a ejecutar o que no va a tener como algún problema, ¿no? Ya para la organización o para el propio servicio o proceso. Posteriormente, lo que puede suceder es que hay algún tipo de evento o que sí, de estos incidentes, que sí pudiera tener que pueda parar la operación de estos servicios y procesos. Entonces aquí ya tengo que pasarme a mi fase 1, que es la respuesta, en donde ya voy a hacer también un tema de manejo de crisis, voy a dar una respuesta a esta emergencia que se está presentando y voy a empezar a hacer la evaluación, ¿no? Voy a evaluar qué proceso o qué servicios se van a ver afectados, cuáles son los recursos que voy a necesitar, cuánto tiempo voy a requerir para hacer la recuperación de estos servicios y posteriormente, derivado de todas estas características que estoy mencionando ahorita y también conforme se definan los criterios de activación del plan, pues vamos a pasar a la parte o a la fase 2 de recuperación, en donde aquí ya voy a ejecutar todo lo que yo ya haya documentado dentro de mi plan de continuidad del negocio, ¿sale? Entonces voy a ejecutar mis procedimientos de recuperación. Cada uno de estos servicios críticos va a tener definidos los procedimientos, las actividades que tendrá que ejecutar durante este proceso, ¿no? O durante toda esta fase. Aquí, pues la comunicación entre el que va a gestionar el plan de continuidad del negocio con los equipos de recuperación es de suma importancia. ¿Por qué? Porque al final del día, quien opere y quien ejecute estas actividades, pues tiene que darle este estatus continuo, ¿no? Durante toda esta contingencia para empezar a hacer la toma de decisiones. ¿Qué necesitas? Si los recursos que tuviste o que nosotros te proporcionamos e identificamos dentro de la parte de las estrategias no fueron suficientes, ¿qué más necesitas para subirlo a la alta dirección y que se haga una aprobación, ¿no? Aquí también, pues es importante, por eso, antes hacer pues una prueba integral, ejecutar una prueba integral de estos planes para justo identificar qué más me hace falta para poder tener un plan de continuidad robusto y certero, ¿no?
Una vez que ya tengo mis actividades de recuperación, que estoy operando llegué a mi tiempo de recuperación sin ningún problema, estoy operando a ese mínimo requerido, los clientes ya dejaron de quejarse o yo pude continuar con las operaciones, pude entregar el reporte regulatorio en tiempo y forma, etcétera. Bueno, pues entonces empiezo a hacer una evaluación en donde yo, junto con algunas de las otras áreas que están recuperando, empiezo a hacer la validación si puedo regresar ya a la operación normal, ¿no? Entonces, si yo ya tengo los recursos, si yo ya estoy operando o ya pude recuperar todo a mi 100%, pues vamos a hacer esta evaluación, vamos a hacer la toma de decisiones en donde la alta dirección también va a decir, ok, vamos a activar la fase 3, vamos a retornar a las operaciones normales y aquí también tienen que existir procedimientos de retorno. Muchas veces me ha tocado ver que se quedan solamente a nivel de los procedimientos de recuperación y dicen, no, pues aquí dice que si no, entonces todo se regresa, nos regresamos normal, ¿no? Pero durante este retorno a la operación normal puede existir algún otro incidente. Es decir, pues ok, entonces si yo me fui a un sitio alterno, ¿qué va a suceder? Ah, bueno, pues entonces pues me tengo que regresar a las oficinas, pero en ese regreso pueden pasar N situaciones, ¿no? Se te roban la computadora o se te cae o no sé, ¿no? Ciertas cuestiones que también van a hacer que tengas que hacer o que tengas que tener otro plan B para esta situación. Entonces, debemos de tener todo ya, todos nuestros recursos bien recuperados para poder llegar a esta fase de retorno y continuar ya con mi operación normal. ¿De acuerdo? Durante todas estas fases, tanto en la fase 0 hasta la fase 3, debe de existir este proceso de monitoreo. Quien lo va a llevar sería, o el deber ser dice que debería de ser el gestor de los planes de continuidad, que lleve el monitoreo y haga toda la documentación de las actividades que estamos llevando a cabo, ¿no? Y bueno, una vez que ya les di este contexto de continuidad a grandes rasgos, les platiqué un poco de qué es un plan, cómo pudiera funcionar, pues también me gustaría platicar con ustedes acerca de estos retos que hemos enfrentado, ¿no? Para continuar con las operaciones. Sobre todo ahorita que llegó la pandemia, pues realmente todos nos vimos afectados, ¿no? De todas las empresas, las organizaciones se vieron afectadas, algunas, como les decía, hasta cayeron en bancarrota, justamente porque no estábamos listos, no estábamos preparados para llevar a cabo alguna actividad sobre esta pandemia. Entonces, vamos a platicar de algunas estadísticas. Ahorita, como les decía, con la llegada del COVID, pues sí, se desarrolló esta crisis sanitaria, también se generó una crisis económica y social, ¿no? Dejamos de vernos, todos regresamos a casa, ¿por qué? Porque era lo mejor. En cuestión de economía, pues justamente algunas empresas que dependían de las personas que operaran en sitio, que tuvieron que regresar a casa, pues no pudieron hacerlo y económicamente, pues financieramente quedaron en ceros, ¿no? O no en ceros, pero pues no podían seguir pagando hasta inclusive sueldos. Entonces, este tipo de aspectos, pues nunca lo tuvimos en mente, ¿no? Lo vemos en las películas y decimos, ay, ¿eso cómo va a pasar? Y ahorita ya estamos llegando a ese nivel de que lo que vemos en las películas ya puede ser real. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos aspectos y tenemos que tenerlos en cuenta justamente también dentro de estos planes que vamos a estar definiendo y documentando. Entonces, pues sí tenían como priorizadas ciertas actividades, ciertos servicios que decían, esto sí o sí lo tengo que mantener, aunque me deshaga de esta parte, ¿no? Entonces, hubieron muchos cambios radicales durante todo este periodo. De acuerdo a un estudio que hizo ESET en el 2020, pues nos resultaba a todos también, ¿no? Interesante, como bien lo dice, que pues algunas de las empresas de la región pues se vieron muy afectadas, ¿no? Y sobre todo tuvimos muchos incidentes de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Con la llegada de la pandemia, pues tuvimos un aumento tanto de ransomware como de phishing de un 200%, algo que antes se veía, pero no era tan crítico, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió en materia de ciberseguridad y seguridad? Que pues no estábamos preparados para que toda la gente fuera a su casa a trabajar, porque en una oficina tienes un ambiente controlado, pero ya en la casa
respectiva de cada una de las personas, pues no lo puedes controlar al 100%. Entonces, existieron muchas incidencias, entonces pues aquí empezamos ya a tener un conflicto, ¿no? También no solo la pandemia nos trajo que cambiáramos la manera de operar, sino también estos incidentes, estos temas de ciberseguridad también nos vinieron a pegar y nos vimos afectados respecto a estos temas. También, pues, si bien en el 2019, pues sí, hubo una disminución en los ataques masivos y en todos estos ataques dirigidos que habían hacia las empresas, justamente porque ya no estábamos en el sitio, ¿no? Pero pues, ¿qué sucede? Pues empezamos a llenarnos de infecciones de códigos maliciosos, como les decía. Entonces, el generar esa conciencia dentro de la organización, dentro de todo el personal, es un poco, como les decía, es complicado. No mucha gente entiende que tenemos que mantener no solo continuar el negocio, eso es una parte, pero también la seguridad de la información es importante, o sea, mantener esa confidencialidad de los datos, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, ay, ven un correo, ven una oferta y dicen, ah, le voy a dar clic sin saber qué es lo que viene detrás de eso, la consecuencia que vamos a tener. Entonces, pues lo que dice también es que el 33% de las empresas en el 2020 contaba con un plan de continuidad del negocio y algunos de estos planes de continuidad, la verdad es que solamente los tenían ahí por cumplir algo, ¿no? Algo, una regulación, un tema contractual que tenían con sus clientes, pero no era un plan de continuar el negocio que realmente fuera a funcionar. ¿Qué sucedía? Oye, a ver, saca el plan de continuidad, ¿qué dice? Ah, pues es que estos son los servicios o los procesos críticos. Ah, muy bien, ¿y cuánto tiempo tenemos para recuperar? No, pues es que aquí dice que tenemos 2 horas, pero pues ya el servicio tal ya está colapsando, ya tenemos llamadas, de clientes, ya se están quejando, ya nos están multando. Entonces, todo este tipo de cuestiones era porque solo teníamos un plan para cumplir, pero realmente no le estábamos dando el mantenimiento adecuado. Ahora, otra de las cosas que también nosotros pudimos ver dentro de esta pandemia es que, ok, tenías un plan, un sistema de gestión de continuidad del negocio robusto, ¿no? ¿Y qué sucedía? Lo hacían tan específico para un escenario que dejó de funcionar también. Es decir, había algunos que hacían su plan de continuidad del negocio para terrorismo. Ah, muy bien, pero dentro de tu análisis de riesgos, el tema de terrorismo salió como un riesgo alto, crítico, severo. No, pero pues yo lo tengo ahí porque pues el terrorismo, ¿no? Entonces así como de, ok, pero no te va a funcionar al final de cuentas. Entonces, ¿qué nos llevó a esto? Pues obviamente a no estar preparados, ¿no? Hay algunos que decían, ah, pues sí, yo tengo uno de emergencia sanitaria. Y dice, ok, sí, vamos a revisar qué dice. Y cuando lo revisabas, pues resulta que no tenía algo tan específico o tan robusto que pudiera pues, abarcar lo que estábamos pasando en ese momento, ¿no? Pero no todo fue malo. Había algunas empresas que también vimos que su plan de continuidad o su sistema de gestión tal cual era muy bueno, ¿no? Y que lo tenían como les decía, como un rompecabezas, en donde no lo definían hacia un escenario en específico, sino que era tan grande que podía caber cualquier tipo de situación, cualquier tipo de contingencia. Entonces, pudieron recuperar y pudieron continuar con sus operaciones hasta el día de hoy. Hay algunas empresas, hay clientes que tengo en donde he participado en estos proyectos que siguen ellos ya mejor con su estrategia de home office y les ha ido muy bien y no han tenido tampoco, han tenido como estos baches de decir, ah, ya se tuvo un incidente, pero pues lo estamos recuperando, estamos haciendo la recuperación y no han tenido una baja tan significativa como en otras organizaciones, ¿no? Entonces, toda esta transición, pues digamos que nos llevó a verificar, oye, contamos con los recursos tecnológicos adecuados, porque unos decían, ah, sí, yo tengo aquí mi servidor y todo lo que tengo aquí lo copio acá. Ajá, pero cada cuando lo copias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas veces decían, ah, oye, tienes que ir y tienes que identificar para la parte de tecnología, pues
tu DRP, identifica tus aplicaciones críticas, en dónde las vas a tener almacenadas, ya tienes contratado como esta parte de redundancia de todos tus servicios. No, no es necesario. No, esto yo lo levanto en 5 minutos. Y cuando vienen esas contingencias tecnológicas, pues, y no lo pueden levantar en 5 minutos porque no tienen los recursos, pues ya empezaban ahí también a tener algunos problemas, ¿no? Entonces, pues también para poder soportar todo este tema de trabajo desde casa o trabajo remoto, pues la verdad es que también se vieron sobrepasados, ¿no? Porque tuvimos que implementar el tema de las VPNs para la seguridad de los equipos. Muchas veces las personas somos inconscientes, ¿no? Y lo digo así porque pues llevamos nuestro equipo de trabajo a nuestra casa y dejamos que nuestro hijo, sobrino, quien sea, lo esté utilizando, sin saber que a lo mejor quien lo utiliza, yo sé los peligros que puedo tener al navegar, a dar clic, etcétera, ¿no? Pero mi sobrino, mi hijo, lo que sea, no tiene ese nivel de conciencia, no está tan sensibilizado. Entonces, esta cultura pues también no solo se queda a nivel de empresa o no solo se queda conmigo, sino también la tengo que llevar ya la tenía que llevar hacia otros aspectos ya más familiares también, ¿no? Como les decía, pues otras empresas se ven afectadas porque, pues sí, cuento con el plan, no es apropiado, no puedo afrontar esta situación y pues el impacto, como les he venido diciendo, ¿no? Llegamos hasta unas bancarrotas espantosas, despidos masivos que decías, oye, ¿qué está pasando? Y fue cuando se vino esta crisis económica también, ¿no? Y por otro lado, pues como les decía, esta cultura empresarial, no, o sea, en verdad que en mi experiencia me cuesta mucho trabajo permear hacia toda una organización temas de continuidad del negocio. Es muy complicado que entiendan que existen servicios críticos, ¿no? Que realmente para una organización todo es crítico y obviamente si tú operas algo y yo voy y lo analizo y te digo, no es tan crítico, puedes esperar 5 horas, pero este no, porque este sí es más crítico que tú y tiene 5 minutos para recuperarse, hay veces que no se entiende, o sea, no lo entienden. Y empezamos con este tema de no, pero porque él sí y yo no, ¿no? Lo que no podemos o lo que a lo mejor no hemos sabido explicar es que sí, tenemos servicios críticos y los vamos a recuperar en 5 minutos, pero estas actividades que yo haga de 5 minutos también te van a aportar a ti, porque también tú te vas a ver permeado dentro de estas actividades de si yo recupero el correo electrónico, pues ya vas a tener tú también correo electrónico, aunque tu RTO diga 4 horas, no importa, porque tú ya vas a tener el correo electrónico tanto como en el de los 5 minutos como en el de las 4 u 8 horas que veníamos conforme lo venimos identificando, ¿no? Entonces, llevar a este tema, la verdad es que funcionan mucho las campañas, funciona mucho la difusión, pero la difusión que sea continua, ¿no? No dejarlo en solo, ay, pues voy a tener la semana de continuar el negocio, ¿no? Existe una semana de seguridad en noviembre, pero pues todos los meses, todas las semanas debemos de concientizar en seguridad. Eso es algo que sí o sí se tiene que hacer, pero también lo tenemos que hacer en materia de continuidad del negocio, ¿no? Que conozcan cuál es su rol, cómo van a participar, quién se va a comunicar con ellos, por qué se van a comunicar con ellos de esa manera, por qué medios, que no tienen que, o sea, también para el manejo de crisis, pues no toda la organización tiene permitido ir y postear en Facebook, en Instagram, dar entrevistas, ¿no? Existen áreas específicas para llevar a cabo esto y durante la contingencia operativa y dentro de este plan de continuidad del negocio debe de estar establecido y la gente lo debe de conocer, porque si no, entonces ya empezamos a tener otro tipo de impactos que pues nos van a llevar a otro tipo de situaciones dentro de la organización. Muy bien, pues hablando de estas estadísticas, de lo que sucedió, de lo que nos hemos visto, pues ahora sí que durante la pandemia, qué pasó, ¿no? Igualmente, pues estando en casa, la verdad es que era un poco complicado estar pues trabajando y también tenías a los hijos dentro de la casa y entonces ya todos estaban utilizando el internet y entonces ya no era tan bueno y ya no puedes conectarte a las sesiones o tenías interrupciones. Después de todo esto, las empresas creo que tuvieron como que
este tema de conciencia de, oye, sí necesito, o sea, este plan, si yo ya lo tenía, ¿por qué no le di mantenimiento, no? Y empezaron a levantar la mano y decir, por qué no lo mantuve? ¿Por qué no lo actualicé? ¿Por qué no estoy identificando correctamente lo que tengo? Ah, pues lo hiciste solo para cumplir, pero estábamos en tiempo para poder hacer este robustecimiento. Entonces, aquí, pues realmente la implementación de un sistema de gestión, lo ideal sería que tuvieran todas las organizaciones un sistema de gestión, ¿no? Pero no en todas cabe por la naturaleza de cada una de las organizaciones, ¿no? Si eres una fintech, a lo mejor sí puede caber ahí, pero si ya eres una pyme o una empresa un poco más pequeña, a lo mejor simplemente con un programa de continuidad, en donde tengas identificados estos servicios críticos y sus tiempos de recuperación, sería más que suficiente, ¿no? Entonces, estos planes, pues nos ayudan no solo a reducir estos incidentes operativos, ¿no? También, pues, nos ayudan a no tener esta incongruencia entre los requisitos que tiene el negocio, porque muchas veces no, como les decía, no vemos esta parte del contexto organizacional, ¿no? Entonces, el negocio necesita ciertas cuestiones, ciertas cosas, cumplir con ciertos temas, y el plan de continuidad del negocio simplemente estaba enfocado en otra cosa. Entonces, tenemos que hacer la alineación de estos planes conforme a los requerimientos del negocio. Eso sí o sí se tiene que hacer. También, pues, teníamos estas prioridades inapropiadas y o no definidas, ¿no? O sea, decíamos, no sé, voy a poner un ejemplo. Pues recursos humanos, todos los procesos de recursos humanos, para mí son los más críticos, ¿no? O para la organización son los más críticos. ¿Por qué? No te sabían decir, pero era el más crítico. Y entonces decías, bueno, y administración y finanzas, por ejemplo, ¿no? Pagan nóminas, y si no pagas nóminas, entonces el personal pues se pone loco, y entonces empiezan las huelgas, y entonces dejan de trabajar, y ¿qué es lo que sucede con eso? Bueno, sí, entonces tenemos que hacer la identificación correcta de todos los servicios, procesos, áreas. Existen varios niveles para hacer el VIA, y también existe una guía, un estándar de BCI que nos ayuda, el 22317 nos ayuda a definir y documentar correctamente, o sea, es esta guía paso por paso de cómo debemos documentar el análisis de impacto del negocio. Y ahí es donde vamos a definir y a priorizar correctamente todas nuestras áreas, procesos, servicios, etcétera, ¿no? También existe este tema como de olvido de las funciones de negocio que son fundamentales, ¿no? En este sentido, pues dices, bueno, puedo tener muchos comités dentro de la organización, pero si ninguno está viendo materia de continuidad, no me sirve de nada, ¿no? Tengo que tener esta estructura, un modelo de gobierno. Yo siempre lo recomiendo, tener un modelo de gobierno en donde definas qué es lo que tiene que ser la alta dirección o un comité ejecutivo, como lo quieran llamar, qué es lo que va a ser el coordinador del sistema de gestión, quiénes van a ser los equipos de respuesta, y qué va a ser también, o sea, dentro de esto, pues a nivel operativo existen pues los equipos operativos, ¿no? Pero también uno de manejo de crisis, uno de respuesta a emergencias y toda la organización en general. Entonces, hay que identificar cuáles van a ser estos roles importantes dentro de la continuidad del negocio. También se hacen interpretaciones confusas, ¿no? Es decir, bueno, pues el estándar dice que tengo que hacer A, B y C, pero no me dice cómo. Entonces yo lo voy a generar, en mi entendimiento es esto. Ok, pero ya cuando llegas y lo vas a ejecutar, pues realmente no era así, ¿no? O cuando viene un auditor te dice, no, es que esto no va por ahí, ¿no? Entonces, si existe este tema de interpretación o inclusive del propio negocio, ¿no? No entendemos cómo funciona el negocio tal cual, pues entonces tengo que levantar la mano y decir, oye, alta dirección, necesito que me expliques cuáles son tus prioridades, ¿no? O sabes que ya lo estoy implementando, necesito un asesor que me ayude a hacer la implementación y que me ayude a entender qué es lo que tengo que hacer paso por paso. También, pues existe que subestimamos también la importancia de herramientas, sistemas y toda la infraestructura. Muchas veces, pues las áreas de negocio dicen, bueno, existe TI, existe sistemas, existe, no sé, ¿no? Un área de desarrollo, pero en realidad no le dan la importancia que tienen, porque pues, sin un TI, sin un sistema, sin un operaciones, pues dejamos de tener nuestros recursos tecnológicos, ¿no? O dejamos de tener este desarrollo de aplicaciones que nos
nos ayudan al negocio también, ¿no? O sistemas que hacen en casa, que son específicos para ciertas áreas y que si no se ejecutan o si no se operan de manera correcta, pues también van a tener un impacto dentro de la organización. Entonces también es importante que al negocio le demos a conocer que sistemas, tecnología, es la base también para poder sostener el plan de continuidad. En este sentido tenemos un DRP y dentro de este DRP existen también ciertas actividades que podemos hacer. Por ejemplo, podemos hacer una IA, que es un análisis de impacto aplicativo. Por aplicación, hacemos la identificación de todos nuestros sistemas, todas nuestras aplicaciones, identificamos cuáles son los tiempos de recuperación de cada uno. También podemos identificar los proveedores que tenemos para cada una de estas aplicaciones y validar que estos proveedores cuenten con esos también planes de continuidad de negocio o simplemente con un SLA, un acuerdo de nivel de servicio, es suficiente para que ellos nos mantengan la disponibilidad de esta infraestructura, de sistemas, de aplicativos, etc. Entonces, es importante que no lo subestimemos, ¿no? Si bien saben y conocen qué es lo que tienen que hacer, pero son los más, yo creo que son base y son muy importantes dentro del tema de plan de continuidad del negocio. También pues existe que a lo mejor no tenemos la capacidad suficiente para la recuperación o los recursos necesarios. Por eso, dentro de toda esta evaluación y derivado desde el VIA, ¿no? Donde identificamos qué es lo que necesita cada una de las áreas en temas de personas, en temas de tecnología, de proveedores, de recursos, tenemos que hacer la definición y llegar con este comité ejecutivo, con la alta dirección, y decir, necesitamos un stock de 50 laptops porque si fulanito, todo este personal crítico no tiene una laptop en el momento de la contingencia, pues perdón, pero no van a poder hacer ningún tipo de actividad de recuperación, ¿no? O necesitamos 20 espacios en un sitio alterno porque estas personas sí o sí deben de tener un espacio en sitio alterno, ¿no? Ahorita el tema de trabajo remoto nos ayudó muchísimo y ayudó muchísimo a las empresas también a disminuir el tema de contratar una oficina, en hacer estas rentas de espacios para que todos pudiéramos estar ahí. Y al ver que ya estaba funcionando y que ya todos estábamos trabajando de manera correcta dentro de nuestros hogares, pues prefirieron mantener algunas empresas esta situación, ¿no? Hay algunas otras que lo tienen en un tema híbrido, pero hay algunas otras que de plano dijeron, tenemos que estar aquí. Y si no estamos en este sitio, pues tenemos que estar en otro y tenemos que validar que necesita tener ese otro sitio para que puedan ustedes continuar operando de manera correcta. Entonces, también tenemos que tener identificado esto. Una falla en los planes insuficientemente verificados o mantenidos. Estos planes digamos que, como les decía, solo los tengo por cumplir, pero normalmente el estándar nos dice que cada año al menos debemos de tener esta actualización de la documentación. ¿Y qué sucedía? Lo dejaban ahí, podía pasar 1, 2, 3 años y nunca les hicieron caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya al día de hoy, que sucede una contingencia operativa, pues las actividades que yo tenía ahí definidas ya ni siquiera, o los servicios que yo tenía identificados como críticos ya ni siquiera son críticos, o ya ni siquiera existen, que es lo peor. Entonces, tenemos que verificar y mantener este sistema. Y dependiendo de, pues digamos que la parte en que nosotros vayamos teniendo este alcance o esta redefinición de alcances, pues tenemos que hacer el mantenimiento de esta documentación, ¿no? También una falla de documentación y exclusivamente, pues lo acabo de decir, ¿no? También, a lo mejor y nosotros teníamos que tener X número de documentos y por alguna situación no los teníamos, ¿no? O los procedimientos alternos que no están documentados. Normalmente vas con las áreas y te dicen, sí, pero si no tengo el sistema, lo puedo hacer a mano. Ok, ¿y eso dónde está documentado? No, lo hago así porque siempre lo he hecho así, ¿no? O, pues puedo ir con mi compañero de al lado, me presta su computadora, ingreso con mi usuario y contraseña y listo, ¿no? Puedo seguir operando. O puedo irme a la computadora de mi casa y me conecto porque tengo mi conexión en la nube. Ajá, ¿y eso dónde está documentado? Entonces, esa falta de documentación y la falla de todo lo que venga dentro de esa documentación, pues también puede ver afectado al plan de continuidad, ¿no?
La falta de formación, ya lo hablamos, ya lo hablé mucho, creo que falta de cultura, de concientización, de sensibilización en materia, entonces también es importante trabajarla. Y como les decía, documentación obsoleta, de nada me sirve tener un documento que generé hace 2 años si ni siquiera está actualizado, ¿no? No da referencia a los formatos correctos, no da referencia a las actividades correctas, a las estrategias correctas. Entonces, normalmente cuando tenemos el plan de continuidad generamos matrices donde identificamos al personal crítico, sus suplentes, y tenemos identificada una serie de información como correo, teléfono de contacto, etcétera, ¿no? Y toda esta información, pues anualmente por lo menos, cada año debemos de estarlo actualizando, si no es que si tuviéramos un poco más de tiempo, yo les diría háganlo semestral, ¿no? Por lo menos. ¿Por qué? Porque la rotación de personas, pues a veces en algunas organizaciones es muy alta, pero si no ese es el caso, puede serlo anual, ¿no? También nunca contemplamos, y la verdad es que es algo importante, que tengamos identificados dentro de estos planes de continuidad estos escenarios de pérdida total de la capacidad de las operaciones de negocio. O sea, siempre ir en la cabeza, cuando hablamos de un plan de continuidad de negocio, siempre tenemos que tener en la cabeza que es mi peor escenario, el peor, así. Hay muchas veces que nos dicen, no, pues si ya no tengo esto, pues ya para qué sigo operando, se cae el negocio. No, o sea, puede ser que sí, sí, pero en otras situaciones, si yo tengo la capacidad de poder responder ante ese escenario catastrófico, pues el negocio va a continuar, la empresa va a seguir, las personas van a poder continuar. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre el peor escenario y así plantearlo para cada una de las actividades que vamos a ejecutar durante esta implementación. También existía esta indisponibilidad de los espacios normales y alternos, ¿no? No tenemos, en el día normalmente hacemos la identificación de quién requiere un sitio alterno, pero había veces que ni siquiera lo teníamos identificado de manera correcta, o lo que les decía, pues tenemos identificado a fulanito, pero y su tanito es su backup, pero ya no, ni siquiera está en la organización, entonces ya no necesitamos este sitio alterno, ¿no? Por ejemplo, o no podemos estar identificando, o más bien, como que yéndonos a un sitio alterno que está dentro de la misma zona donde ocurrió el percance, ¿no? Normalmente los sitios alternos se tienen que buscar en otras áreas que pudieran verse no tan perjudicadas también, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta. También la protección inadecuada de los registros vitales. Estos registros vitales, como les comentaba, son estas matrices son donde tenemos identificados recursos requeridos y pues había veces que existían personas que tenían acceso antes, ¿no? Debemos de tener este control de la documentación del plan de continuidad del negocio, eso también es importante. No cualquiera puede tener acceso a esta documentación porque pudieran entrar, pudieran modificar, entonces hay que validar muy bien los permisos que les vamos a dar, identificar a qué personas le vamos a dar permiso para que tenga acceso a esta documentación, ¿no? También, pues, había un tema de dificultades de transporte. No sé si sigue compartiendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, sí, te estamos Ah, viendo la pantalla. ok, perfecto. Sí, perdón, es que... Muy bien. También existe pues una pérdida de desplazamiento, perdón, una alta dependencia de personal clave, ¿no? Esto también es algo importante. Nosotros tenemos identificados ciertas personas críticas y la verdad es que había veces que nos decían, no, es que si no está él y se va, eh, pues él es el único que tiene el conocimiento de estas actividades y eso es una persona demasiado crítica y debe de dar este conocimiento a otras personas, ¿no? Siempre el conocimiento de una persona debe de ir, a lo mejor debemos de compartirla con otras para que cuando el día que yo no esté, pues estas personas puedan ejecutar esas actividades y todas las organizaciones deben de tener esto, porque hemos visto que pues ya es que ya se fue Juan Pérez, híjole, y oye, ¿y dónde se almacena esto? ¿O cuál es la contraseña de esto? Oye, ya no encontré aquí, ya no puedo hacer acá. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas también muy en cuenta, ¿no? Si nosotros hacemos la identificación de una persona que es o que cae dentro de este escenario, debemos de ejecutar otras actividades más extras para que también se pueda permear el conocimiento a otras personas o justo tener ese procedimiento documentado
para que quien llegue a cubrir a esta persona pueda ejecutarlo de manera correcta, ¿no? También dificultades de transporte que impidan la movilización del personal implicado, ¿no? Hay veces que no tienen, dicen, se van al sitio alterno y ya. Sí, pero ¿cómo se van a ir, no? Existe una ruta específica, por ejemplo, no sé, no voy a dar un ejemplo, aquí en la ciudad, por todos lados, en Ciudad de México hay por todos lados muchísimo tránsito. Entonces, para salir de aquí es un caos, ¿no? Entonces, tengo que ver yo las diferentes rutas por donde yo puedo salir y trasladar a todo mi personal que tengo identificado como crítico y que necesita de este sitio alterno. Entonces tengo que definir por qué ruta se pueden ir, ¿no? Si esta me marca que tiene más tránsito, entonces me puedo ir por esta otra, ¿no? ¿Y por qué medios de transporte? También tengo que validar o tener o contar con un proveedor que pueda transportar a las personas, ¿no? Si dices, bueno, son 5 personas críticas, las llevo en mi coche, ¿no? Pero si son 20, 25, pues necesito ya rentar una camioneta o necesito rentar ya un autobús que los lleve hacia este sitio alterno. Entonces, también es importante tener definidos estos recursos. Existe algo también que es muy importante, que el rendimiento de las personas en situación de estrés o de crisis, pues solemos bajar o disminuir o no atender y no poner atención en lo que estamos haciendo, ¿no? Yo siempre he dicho que en materia de planes de continuidad debe de existir, o la persona que esté a cargo de esos planes debe de tener cierto temple, ¿no? Debe de mantener siempre la calma, debe estar correctamente capacitado para poder llevar a cabo y enfocar a los equipos a que deben de hacer X actividades, ¿no? Entonces, también eso es importante que se tome en cuenta para que nosotros podamos permear esa tranquilidad hacia las demás personas. Si entran en crisis, pues obviamente no pueden seguir operando y tenemos que entrar a este plan B en donde vamos a ir por este personal suplente. Pero, pues, lamentablemente, pues, existen estas situaciones y tenemos que ver cómo las vamos a abordar también. También existe esta carencia de los planes de respuesta, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Como les comentaba, muchas veces tenemos documentado cierta información, ciertas actividades, pero no son suficientes. Entonces, debemos justo dentro de estas pruebas que ejecutemos, identificar cuáles son estas oportunidades de mejora, qué actividades necesitamos sí o sí tener definidas y documentadas, ¿no? Entonces es importante también que validen esto con las áreas. Hay veces que nosotros nos quedamos para hacer el plan de continuidad, pues lo documentamos de una manera general, pero cada una de las áreas las tenemos que hacer responsables porque yo no conozco de tu operación, ¿no? Yo no sé cómo lo ejecutas, no sé cómo entras al sistema, no sé dónde tienes almacenada tu usuario y tu contraseña. Entonces, cada persona que sea responsable de ese servicio crítico o de llevar a cabo estas actividades, pues debe de tener documentado correctamente qué es lo que se tiene que hacer paso por paso. También los medios alternativos no conocidos o pocos claros, ¿no? A lo mejor dices, a lo mejor tengo un espacio en el site que contraté hace 2 años, pero pues quien ejecuta no tiene conocimiento de esto. Entonces, tenemos que también, justo dentro de la capacitación, dar a conocer esas estrategias, esos recursos que tenemos disponibles, en dónde están y con quién se tienen que comunicar. Eso también es importante. Y pues bueno, ¿cuáles son nuestros beneficios? Aparte de todo lo que ya comentamos durante esta exposición, pues mis beneficios de contar con el plan de continuidad del negocio es, pues vamos a tener un conocimiento a profundidad de la organización. A mí me gusta mucho llegar y sentarme y platicar con la alta dirección o platicar con quien gestione estos planes de continuidad y decir, dime qué hacen, cómo lo hacen, qué áreas existen, el número de personas que existen, cuál es el entorno que tenemos, por qué estamos localizados en tal, digamos que en tal locación, perdón la redundancia, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que, esto nos ayuda a hacer esa identificación, cuántos procesos tenemos, cómo funciona realmente el negocio, ¿no? Eso es importante también para el plan de continuidad.
También nos va a ayudar en esta agilidad y rapidez para hacer la toma de decisiones oportunas. O sea, ya teniendo algo documentado, la alta dirección va a decir, va, activamos tal estrategia y esa estrategia ya contamos con los recursos necesarios para poder hacer la recuperación, ¿no? Entonces, en cualquier situación de riesgo, pues ya vamos a poder decir, ok, a lo mejor la estrategia que tengo no me va a requerir más recursos, alta dirección, necesitamos otro sitio alterno porque no fue suficiente este que teníamos. O el que teníamos se vio afectado y necesitamos irnos a la localidad tal. O a todos los vamos a mandar a su casa, pero existe un tema de transporte y tenemos que hablarle al de transportes para que venga por ellos. Ok, perfecto. Entonces, eso nos va a ayudar a responder de manera rápida, ¿vale? También, pues, la clasificación de los activos, ¿no? Esto siempre ha sido, creo que también es un tema desde seguridad de la información que lo venimos arrastrando también, es algo que es importantísimo tener este inventario de activos, de información, en dónde se encuentra almacenado. ¿Por qué? Porque al final necesitamos que esté protegido, que podamos identificar en dónde están, ¿no? En dónde están estos activos y poner en marcha la recuperación de todo esto. Entonces, es importante también y ese es uno de los beneficios que también nos traen estos planes de continuidad, hacer esta identificación, ¿no? La minimización de pérdidas del negocio, ¿no? En caso de desastre o contingencia. Normalmente hay algunas organizaciones que no, como parte de las estrategias de continuidad también dicen, oye, voy a contratar un seguro para la organización en caso de que se vea afectado por algún tipo de desastre, ya sea natural o ya sea tecnológico, pues a lo mejor ya voy a tener ahí como ese dinero guardado para que el seguro lo pague o podamos hacer otra cosa, ¿no? O inclusive crean estos fondos también, en la propia organización crea ciertos fondos en donde en caso de que sea requerido algún otro tipo de recurso que no esté identificado dentro de lo que ya implementamos, pues de ahí se pueda tomar, digamos, financieramente el dinero y poder hacer la compra o la adquisición de lo que se requiera en ese momento. Entonces, eso también nos va a ayudar a tener esa minimización de la pérdida para el negocio, ¿no? No pudimos hacer una acción en ese momento y entonces nos vimos afectados, tuvimos un impacto significativo. Entonces, eso nos ayuda a disminuir. Y obviamente, como en todas las organizaciones, o como en todo sistema de gestión o buena práctica que nosotros implementamos, pues nos va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Esto pues nos va a dar mayor resiliencia. No es lo mismo que yo tenga un SGCN a que la empresa de al lado no tenga nada, porque obviamente si hacemos lo mismo, pues aquí más el cliente va a decir, bueno, me está dando la disponibilidad que yo necesito para continuar con el servicio que tengo contratado con ellos. Y no. Entonces, aunque me salga más barato pues mejor me voy por el que ya tiene algo identificado, el que sí me está dando esta certeza de que voy a continuar con este servicio. Entonces, es importante esta parte también, nos va a ayudar muchísimo y en verdad que se los recomiendo que, aunque no sea un sistema de gestión de continuidad del negocio robusto, por lo menos un plan o un programa de continuidad sí implementen dentro de su organización. Muy bien, y pues hemos llegado ya al final de esta exposición, de este webinar. En verdad les agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo para poder asistir a esta presentación. Y pues bueno, ya como conclusión final, me gustaría decir que pues obviamente esta pandemia supuso todo este reto dentro de las organizaciones y pues todos nosotros hemos tenido que mantenernos resilientes, ¿no? No solo la organización, sino nosotros como personas. Entonces, tenemos que demostrar a través de todos estos mecanismos que como el plan de continuidad del negocio, que pues podemos ser resilientes y podemos actuar de manera correcta, ¿no? Y de manera rápida. Entonces, dependiendo del grado de madurez de cada una de las organizaciones, eso también es importante. En algunos casos, pues podemos establecer estos planes, en otros casos que ya estén implementados,
pues reforzarlos, y en otras situaciones en donde ya se tenga como este nivel de madurez más grande, pues ya tendríamos que llevarlo a un nivel más, que sería la auditoría de los mismos, ¿no? Para validar cuáles son estos puntos de mejora, identificar estos hallazgos y hacer la mejora de nuestro plan de continuidad del negocio. Entonces, Fernanda, perfecto. Muchísimas gracias por esta exposición tan clara que nos acabas de hacer sobre continuidad de negocio, lo que significa, por qué es importante para las organizaciones contar con un plan de continuidad de negocio. Además, pudimos conocer cuáles fueron esos retos que enfrentaron las empresas durante la pandemia y, por supuesto, también nos compartiste cuáles son esos beneficios que tiene para las organizaciones contar con un plan de continuidad de negocio. Antes de pasar a la sesión de preguntas que nos han dejado los asistentes, que a propósito han estado muy activos y hay preguntas muy interesantes, le voy a dar la bienvenida y la palabra a mi compañera Geraldine Ariza, quien nos va a contar rápidamente cómo a través de Pirani también vamos a poder gestionar de una manera fácil la continuidad del negocio, cómo podemos acompañarlos en este tema también. Entonces, Geraldine, muchas gracias y adelante con tu presentación de Pirani. Claro que sí, Mónica. Buenos días a todos. Entonces, Moni, voy a presentar. Estamos en la herramienta de Pirani como tal, nuestro software de gestión. Voy a iniciar sesión. Recuerden que tienen una prueba gratis por 30 días para que conozcan todos nuestros sistemas y el alcance de los mismos, ¿vale? Para que lo tengamos súper presente. Entonces, en el front principal de nuestra herramienta de gestión, tenemos un dashboard donde tenemos el resumen de todos los procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción que tenemos construidos dentro de nuestra herramienta. Actualmente nosotros contamos con 4 sistemas de gestión: riesgo operativo, seguridad de la información, AML, que es lavado de activos, y compliance, cumplimiento normativo. ¿Listo? Para dar énfasis en lo que nos estaba hablando Fernanda, frente de pronto a continuidad de negocio, nosotros tenemos en este momento 2 evoluciones de nuestro sistema, porque estamos construyendo el sistema de continuidad de negocio. En este momento en producción, y ya que ustedes pueden, digamos, consumir esta funcionalidad, está dentro de la creación de procesos, esa identificación de nuestros procesos críticos y actividades críticas, y el MTPD. ¿Listo? Entonces, dentro de nuestra herramienta, pongo esto por acá, está una funcionalidad que se llama crear proceso, que encontramos dentro de la creación del proceso como tal, un formulario general donde nos pregunta el nombre de nuestro proceso, un tipo, ya sea estratégico, misional, de apoyo, una categoría, ya sea un macroproceso, proceso, subproceso, la descripción de este mismo, y adjuntamos evidencias como tal, ya sea el documento, nuestro plan de continuidad de pronto de este proceso en específico, o información importante en el momento de la creación. ¿Listo? Podemos también crear campos personalizados para poder ampliar la información de este proceso, como es un país, una sede, algo que realmente sea de valor para la organización. Nosotros contamos actualmente con algo que acá pueden ver en la parte inferior izquierda, que se llama continuidad de negocio. Aquí vamos a evaluar la criticidad de mis procesos como tal, basados en 2 variables como tal: la calificación del MTPD y las actividades críticas del proceso. ¿Y cómo hacemos esto? En la calificación por actividad crítica, vamos a agregar todas las actividades que hacen parte de este proceso como tal. ¿Listo? Entonces vamos a decir que en el proceso de compras hay una actividad llamada actividad validación de proveedores, por ejemplo. ¿Listo? Damos una breve descripción de esta actividad y mediante variables que son customizables, nosotros los podemos parametrizar de acuerdo a su metodología, que ya les muestro dónde las podemos parametrizar. Vamos a calificar la criticidad de esta actividad. Uno, para que no sea tan subjetivo, ¿sí? Sino que de acuerdo de pronto al líder del proceso, ellos van a indicar que todas sus actividades, su proceso es crítico, algo que mencionó Fernanda. Es mejor de hacerlo mediante algunas variables que nosotros consideremos importantes para mi organización y calificarlo de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, mediante estas preguntas como afectación del cliente externo, indicamos rangos de tiempo, qué nivel de criticidad debe tener si yo afecto, ¿cierto?, esta actividad particular para un cliente externo, de 36 a 38 horas, me voy a inventar algo, puede ser catastrófico, ¿sí? 24 a 36 horas puede ser leve, y empezamos a calificar la criticidad de cada una de estas variables dependiendo de la actividad que estemos calificando. El incumplimiento normativo, regulatorio, contractual puede indicar que de 0 a 4 horas puede ser insignificante.
De esta manera las vamos calificando, ¿sí? Estos rangos de tiempo también son parametrizables dentro de la organización, dependiendo cómo ustedes lo manejen, esos tiempos estándar para poder, digamos, levantar un proceso que ustedes lo definan como crítico. De esta manera, sí, lo vamos calificando. Podemos poner todas las variables que ustedes consideren importantes para calificar su actividad como tal. ¿Listo? Le damos a agregar y automáticamente agregamos la actividad de este proceso. Acá podemos enlistar todas las actividades y él lo que hace es una ponderación y empieza acá en forma de tacómetro indicarnos qué tanto impacto tienen estas actividades y la calificación crítica o de criticidad de mi proceso como tal. La otra variable que tenemos en cuenta es el MTPE, el tiempo máximo tolerable de interrupción, que también lo mencionó Fernanda. Entonces, mediante un rango de tiempo, esta actividad o este proceso como tal puede estar, digamos, afuera y no impacta mi negocio. Vamos a decir que de 5 a 12 horas, ¿sí? Y damos una justificación, ¿listo? El que hace me está indicando el proceso tiene una criticidad del 66%, es un impacto medio. La interrupción del proceso impacta medianamente la continuidad del negocio y se puede manejar en tiempos intermedios del proceso. ¿Listo? Entonces, mediante estas calificaciones sabemos qué tan crítico es mi proceso, ¿sí? Y los vamos identificando de una manera no subjetiva como tal, sino realmente mediante variables que nos dan información. ¿Listo? Vamos así enlistamos todos nuestros procesos, las actividades y los vamos calificando. Como les decía, nuestra herramienta es customizable. Acá en el símbolo de engranaje, cuando ingresamos, tenemos una tarjetita que se llama calificación de procesos. ¿Y qué hacemos dentro de esta calificación de procesos? Indicamos los niveles, ¿sí? Que ahorita veíamos de insignificante, leve, moderado, severo, catastrófico, de acuerdo a mi organización, el porcentaje, ¿cierto? Y el peso de cada una de ellas para poder empezar a calificar estas variables. Enlisto todas las variables de continuidad que yo considero necesarias para calificar mi proceso. Por ejemplo, le doy un peso también, no todas las organizaciones de pronto el cliente externo es tan significativo como de pronto alguna, no sé, de ventas o algo comercial, y los rangos de tiempo que yo manejo entre mi organización, ya sea en minutos, horas, días, de acuerdo a cómo nosotros lo cataloguemos o realmente lo prioricemos dentro de la organización. Entonces, con el conjunto de esta calificación de procesos, podemos establecer esas variables y empezar a calificar todos nuestros procesos, nuestras actividades y saber realmente qué proceso es crítico y cuál no, de acuerdo a esta calificación. La otra funcionalidad que tenemos en todos nuestros sistemas también es riesgos. Dentro de la creación de cada uno de nuestros riesgos, podemos identificar, perdónenme acá, lo abrimos, cuáles hacen parte de continuidad de negocio. Simplemente acá, dándole clic, si pertenece o no pertenece, podemos tener todo este listado de riesgos que a pesar de que son de otros sistemas, como de operativo, seguridad de la información, lavado de activos, cumplimiento normativo, hacen parte de continuidad de negocio. Esto con el fin de que la evolución de nuestros sistemas, cuando tengamos todo el sistema de gestión de continuidad como tal implementado y ya construido en nuestra herramienta, sepamos todos esos riesgos que de otros sistemas como tal, como es un sistema integral, podemos traerlos y ya tener identificación de otros riesgos de otros sistemas que hacen parte de la continuidad de negocio y de nuestros procesos como tal críticos, ¿cierto? Dentro de la organización. ¿Para qué? Para continuar haciendo todas las etapas que ya explicó Fernanda previamente. Con todas estas etapas va a contar nuestro sistema el próximo año y estaríamos de pronto explicándoselos en otro webinar o en otras reuniones como tal de Pirani para que lo conozcan. Muchísimas gracias por habernos presentado de una forma tan clara cómo en Pirani también contamos con un módulo de continuidad de negocio que, como tú muy bien lo dijiste, lo vamos a seguir desarrollando para ofrecerle a todos muchísimas más funcionalidades y acompañarlos a garantizar esta continuidad en sus negocios. Los invito nuevamente a que puedan conocer más sobre todas nuestras herramientas para la gestión de riesgos operativos, de seguridad de la información, también para la prevención del lavado de activos y también para compliance, que creen su cuenta gratis y la puedan probar durante 30 días para que conozcan todas estas funcionalidades con las que los apoyamos a hacer más simple la gestión de riesgos en sus empresas. Por el chat les voy a compartir nuevamente el link para que lo hagan y les voy a compartir la agenda de uno de nuestros comerciales por si quieren conocer más de nuestras herramientas. Ahora sí, vamos entonces con nuestra sesión de preguntas, que les agradezco mucho por la participación, estuvieron muy activos,
Fernanda entonces nos va a responder varias de estas preguntas. Fernanda, para comenzar, Joan Carbonell nos dice que si puedes profundizar un poco más entre cuáles son esas diferencias entre el BCP y el DRP. Claro que sí. En este sentido, y conforme lo que hablábamos a niveles de cómo podríamos ir evolucionando dentro de este plan de continuidad, el BCP, lo que yo decía en un nivel 1, podríamos llamar como que solamente contar con el plan de continuidad del negocio, en donde identifiquemos estas 4 fases que decía, fase 0 a la fase de retorno, que es esta fase 3. Y de ahí, digamos que solamente tendremos en este nivel 1 el plan de continuidad o el DRP únicamente, ¿no? Con estas actividades de recuperación. Ya para llegar a un nivel, a un programa de continuidad, a este nivel como 2, ya aquí ya tendríamos que hacer otras actividades. Lo que les comentaba era justamente hacer la identificación de, pues al menos el VIA, para hacer la definición de todos estos servicios y procesos críticos, los tiempos de recuperación y los recursos mínimos requeridos. Podríamos hacer también este análisis de riesgos, en donde solamente para los procesos críticos hagamos la identificación de riesgos para ellos, y de ahí generar ya el plan de continuidad del negocio. También definir las estrategias para este plan de continuidad, en donde dentro de las estrategias, como bien les decía, podemos integrar también el DRP, y posteriormente pues también podríamos dentro del programa hacer una ejecución de pruebas, ¿no? Para validar que todo lo que estamos documentando es correcto. Únicamente nos quedaríamos a ese nivel, no requeriríamos de hacer como algún tipo de auditoría de verificación de cumplimiento conforme a lo que también marca el estándar. Lo podemos alinear lo más posible a lo que nos dice la norma, sin embargo, pues no estamos, ahora sí que no es necesario que realmente nos alineemos a ella al 100%. Ya para un nivel 3, que sería el sistema de gestión de continuidad, ahí sí tenemos que cumplir tal cual como viene en el estándar, ¿no? Tener la base de la cláusula 4 a la 10, en este caso, y en la cláusula 8, que es la de operación, pues ahí ya tendremos que hacer la ejecución de las actividades de vía, AR, definición de estrategias, planes de recuperación, de retorno, ejercicios y pruebas, y para que posteriormente, ya que tengamos esto, aquí sí ya vamos a tener o ya va a ser necesaria una auditoría de verificación en donde validemos que todo lo que documentamos es realmente está cumpliendo con lo requerido, ¿no? Gracias, Fernanda. La siguiente pregunta nos dicen, ¿qué criterios deben contemplarse para definir un proceso crítico e identificar los riesgos dentro de este proceso? Claro, dentro del VIA nosotros hacemos la identificación del impacto que va a tener ese proceso. Entonces, el VIA lo podemos hacer de diferentes formas. Una manera en la que nosotros normalmente, o bueno, lo ejecutamos, sería ir primero con el dueño de esta área o de este proceso, en donde hagamos la identificación de cuál sería el impacto de no contar con este proceso operando, y que nos identifique cuál sería el tiempo máximo que podría tolerar el negocio sin esta operación, ¿no? Posteriormente, cuando se hace la definición, ya para este proceso crítico hacemos la evaluación de impacto en el tiempo. Es decir, de acuerdo a los periodos que yo identifique o que yo determine o la organización determine, es decir, que puede ir de los 5 minutos hasta las 72 horas, por ejemplo, vamos a hacer evaluación de impacto en donde digamos, pues al minuto 0 es la contingencia, cómo vas evolucionando en el tiempo para hacer la recuperación de este proceso. Una vez que ya tenemos identificada esta información, tanto el impacto como el tiempo de recuperación, hacemos la priorización. Es decir, quien tenga un RTO más bajo, digamos que aquí cabrían los de 5, 15 minutos, 20 minutos, etcétera, y con un impacto muy alto, entonces van a ser los que se prioricen como número 1, número 2. De acuerdo a la definición que hagamos de quiénes o en qué periodos vamos a contemplar a estos procesos críticos, va a ir en función en donde hacemos la priorización, sacamos el listado y sobre estos procesos críticos es a los que le vamos a ir y vamos a hacer esta identificación de riesgos que tienen hacia la operación, ¿no? Es así como se llevaría más o menos el proceso. Súper, muy claro, Fernanda. La siguiente pregunta que nos hacen, ¿quiénes deben conformar como mínimo un comité de continuidad de negocio o de crisis?
Ok, estos comités como mínimo debería de estar involucrada la alta dirección. Si existiera un área de seguridad de la información, también deberían de estar dentro de estos comités, también deberían de estar. En materia de crisis también existen áreas, bueno, que conllevan o que validan o que llevan como tal la administración del edificio, que sería como seguridad física, también deberían de estar dentro de este comité de continuidad. Más aparte, algunos, quizá hay ocasiones en que se pueden generar ciertos comités en donde ya se integran a cada uno de los responsables de estos procesos críticos. Entonces, también más, pues obviamente, quien va a gestionar el sistema de gestión, eso también va a ser importante. Y algunas de las otras áreas que también se pudieran contemplar puede ser administración y finanzas, por el tema que les comentaba, ¿no? Es importante llevar a cabo la identificación de las pérdidas financieras que pudiera tener el negocio. También es importante que los montemos dentro de este tema de continuidad, y recursos humanos también por el tema de las personas, ¿no? De cómo vamos a sobrellevar el tema humano. Serían como los mínimos requeridos, de acuerdo, nuevamente vuelvo a lo mismo, de acuerdo a la naturaleza de la organización, pues sería quienes tendremos que ir integrando dentro de este comité. Súper. Fernanda, José Rodolfo Pérez nos pregunta, pues él nos dice, para 2023 se pronostica una profundización de la crisis económica. ¿Qué aspectos hay que considerar para un BCP en ese contexto? Aquí, como les comentaba también dentro del webinar, creo que es importante tomar en cuenta lo que les decía, ¿no? Administración y finanzas, ver que si se puede hacer como un fondo únicamente para materia de continuidad. Hay algunas empresas que lo hacen, o hacer la contratación de ciertos seguros, porque obviamente nos va a pegar. Pudiera ser que existan a lo mejor lo que veíamos anteriormente, ¿no? Despidos masivos que ha estado sucediendo también últimamente, o una crisis económica dentro de la organización en donde de plano pues tengan que presidir de ciertas situaciones. Entonces, quizá tener estos fondos, estos seguros, también pues tener identificado dentro del plan cuáles serían estas actividades o estos procesos que a lo mejor pudieran verse impactados en un futuro, pues también eso ayudaría para este plan de continuidad de negocio, ¿no? Claro que sí. Y acá la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo evitar alguna duplicación de esfuerzos con un evento o incidente disruptivo de virus o hacking que estaría gestionándose en las áreas de seguridad de la información, ciberseguridad, riesgo operacional y continuidad de negocio? Aquí, dentro del propio plan, podríamos integrarlo dentro de, pues, a lo mejor algún tipo de estrategia. Dentro de los escenarios de riesgo deberíamos de tener identificado también la parte de, como les comentaba, de ciberseguridad. Hoy en día estamos en auge, parece que como si fuera una moda este tema del hackeo y la introducción de virus. Entonces, para evitar esa duplicidad de esfuerzos, pues uno, dentro de los roles y responsabilidades debería de quedar cubierto e identificado quién se haría cargo pues, estas actividades, ¿no? ¿En qué momento entra ciberseguridad? ¿En qué momento tendría que entrar a lo mejor riesgo operacional? ¿En qué momento entra continuar el negocio? Que continuar el negocio realmente, pues, su rol sería la parte de gestionar y como coordinar las actividades de recuperación, ¿no? Ciberseguridad sería quien estaría como haciendo la operación de la recuperación de lo que se ve afectado, y riesgo operacional, pues viendo cuál sería, lo veo más como en tema de cumplimiento, que llevemos hacia lo que tenemos identificado que debemos de cumplir en cuestión de ciertas leyes, legislaciones, normativas, etcétera, pero pues todo eso debería de quedar documentado como un rol, una responsabilidad, y la comunicación de cómo debería de llevarse dentro de estos incidentes, ¿no? Yo lo vería así. Pueden existir algunas otras estrategias que pudiéramos implementar, pero pues ahorita lo más viable sería eso. Claro que sí, Fernanda. Dos últimas preguntas. Una nos la hace Germán Rodríguez. Él dice, ¿cómo hacer las pruebas al plan de continuidad de negocio? ¿Existe alguna norma que dice cómo aplicarla? Sí existe, bueno, tal cual,
dentro de 22301 solo te dicen que debe existir un programa de ejercicios y pruebas. Existe también como guía, también de BCI, un estándar. Se me fue el número del estándar que es, pero sí existe como una guía en donde se deben cómo puedes ejecutar tú las pruebas de funcionalidad de plan de continuidad. Existen también varias, digamos que buenas prácticas que también pudiéramos tomar en cuenta, pero sí existe esta norma. No sé si posteriormente, Moni, podamos ahí como que pasar el dato, pero sí existe. Vete Sí, claro. todo, digamos que todo la generación de 22300 algo, ahí debe de venir el estándar. Ahorita se me fue el número. Esa es la 22301, la ISO. Sí, la ISO, la 22301, es como el estándar que se debe de cumplir y posteriormente vienen ciertas guías que esas sí pudieras o no cumplirlas, pero te dan como esos lineamientos de cómo lo puedes hacer. Como por ejemplo les comentaba del VIA, que es la 22317, en ella viene como una guía de cómo generar el análisis de impacto al negocio, ¿no? Qué debes de tomar en cuenta, los recursos, etcétera, cómo se debe de ir generando paso por paso. Existe una similar de pruebas, pero no tengo el dato ahorita. Déjame checar si lo puedo. Si quieres, pasamos a la siguiente pregunta y déjame ver si lo puedo. Listo, Fernanda. Y la última pregunta nos la hace Rogelio Mármol. Él nos dice, ¿qué lapso se considera acorde para actualizar el VIA y el plan de continuidad? ¿Cuál es como ese tiempo recomendado para esta actualización? Normalmente, por estándar, nos dice que debe ser al menos cada año, ¿no? Cada año debemos de actualizar el VIA y el plan de continuidad. Sin embargo, a nosotros nos gusta como también decir, bueno, si existe algún cambio significativo dentro de la organización, es decir, si va a desaparecer un área o un proceso o se va a integrar un nuevo proceso o si tenemos que cambiar el alcance del sistema de gestión. Hay veces que el plan de continuidad abarca ciertos procesos, pero conforme vas avanzando y vas evolucionando, quieres integrar algunos otros, ¿no? Entonces, dentro de la integración o robustecimiento de ese alcance, pues tenemos que nuevamente ir y hacer este ciclo, ¿no? De generar el VIA y hacer la actualización del plan de continuidad del negocio. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan anual. Si existe algún tipo de cambio o si van a hacer algún tipo de integración dentro del alcance o se va algunos de los recursos de las estrategias, a lo mejor también se van a ver afectadas. De acuerdo a estos requerimientos o a esto que se vaya presentando, pueden ir haciendo la actualización del VIA. Si no, entonces déjenlo cada año, se vuelve a hacer este proceso de VIA AR. Bueno, se hace la revalidación también de los riesgos, la revalidación también de las estrategias de continuidad, se hace la actualización del plan y nuevamente generamos ejercicios y pruebas del mismo, ¿no? Perfecto, Fernanda. Entonces, con esa pregunta terminamos. Muchísimas gracias por todas tus respuestas y nuevamente agradecerte por habernos acompañado hoy para compartir todos tus conocimientos sobre continuidad de negocio de una manera tan clara y útil para todos los asistentes, quienes nos han comentado que quedan muy satisfechos y contentos con tu exposición. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que esto haya servido de algo para todos ustedes, les haya compartido este conocimiento que tengo y pues bueno, me alegra poder haber estado compartiendo este tiempo con todos ustedes.